Hola, hola, yo soy Javier Trejo, el profesor Crack. Bienvenidos a mi canal, gracias por seguirme en todas mis redes sociales. Hoy vamos a hablar de 10 libros para escribir de manera profesional, para escribir profesionalmente, para convertirte en un escritor profesional. Y vamos con el número 1. El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. El héroe de las mil caras de Joseph Campbell habla sobre el monomito. El monomito es como si hubieras estudiado todas las mitologías del mundo, como, bueno, él intentó estudiar todas las mitologías del mundo y en todas encontró puntos en común. Así que utilizó esos puntos en común para reunirlos en un solo mito, en un único mito con sus partes y sus 3 capítulos, donde Joseph Campbell nos va a hablar sobre el primer capítulo, que es el mundo ordinario, el segundo capítulo, que es el camino de las pruebas, y el tercer capítulo, que es el regreso del camino de las pruebas. Hay un cuarto capítulo que se llama las llaves, pero ese capítulo casi ninguna obra moderna basada en el camino del héroe va a utilizarla. ¿Por qué te digo basada en el camino del héroe? Porque el camino del héroe, del héroe de las mil caras de Joseph Campbell, va a ser utilizado en cine. Prácticamente en todas las películas está presente Joseph Campbell. Especialmente, por ejemplo, en la saga de la Guerra de las Galaxias, se puede ver todo el camino del héroe completo. Otra obra donde podemos ver todo el camino del héroe, película por película, es Entrenando a mi dragón. En todas las películas de Entrenando a mi dragón se va a utilizar el camino del héroe. Y así muchas otras películas van a utilizar el monomito, donde nos dice Joseph Campbell, tanto Jesucristo como Gilgamesh, como Buda, como varios héroes, como podría ser Odiseo, puede ser Aquiles, entre todos los héroes que puedes encontrarte en la historia, todos los mitos se pueden juntar en un único mito que tiene estos 3 capítulos. Bueno, ¿cómo te aporta esto? ¿Cómo te aporta esto para volverte un profesional? Bien, pues simplemente es una especie de escaleta, una especie de modelo, de formato en el que tú puedes basarte para poder aplicar casi cualquier historia. Y si quieres innovar, pues simplemente mueves un poco o alteras un poco los esquemas de este monomito. Como se puede ver en la película 3 de la segunda saga de la Guerra de las Galaxias, donde hay un intercambio de heroísmos entre Anakin y Obi-Wan, que es en la venganza de los Sith. En esa película hay un intercambio entre el héroe, que es Anakin, y se vuelve al lado oscuro, es poseído por la sombra, y toma el heroísmo Obi-Wan, y también toma el heroísmo Yoda. Entonces hay un cambio un poquito en el paradigma de este esquema. Bueno, vamos a nuestro segundo libro que te puede servir para convertirte en un escritor profesional. Es Para ser novelista, de John Gardner. Para ser novelista, de John Gardner es un libro exquisito, es un libro fantástico, donde John Gardner te da todas las herramientas que él ha aprendido en su trayecto de novelista, que es un gran novelista. Te da todas las herramientas, te dice incluso cómo te vas a sentir en el mundo de los libros, cómo te vas a sentir con las demás personas, cuáles son los principales conflictos internos de un escritor, de un novelista, qué hace al novelista diferente de un cuentista, cuál es el secreto máximo de la novela. Todo te lo va a decir parte por parte. Aquí les puedo decir de una vez cuál es el secreto máximo de la novela. Es escribir de manera que lo que tú escribas se sienta real, que se sienta realmente entrañable, tangible, verosímil, como si la persona estuviera dentro de la novela. Y nos dice John Gardner, eso es algo que el cuento no puede lograr. El cuento puede lograr hacer un impacto tremendo en un breve tiempo, pero la novela es un espacio donde te quedas a vivir durante mucho tiempo, donde pueden pasar semanas y semanas y tú sigues dentro de la novela. Y ningún otro género narrativo puede sustituir a la novela en ese espíritu envolvente. Bien. Así que léanse ese libro de John Gardner, apréndanle, y finalmente tampoco se claven con nada más un libro. Por eso estamos diciendo 10 libros. 10 libros. Nuestro siguiente libro para ser un escritor profesional.
Mientras escribo de Stephen King, es un libro específicamente desarrollado para escritores que quieren realmente ser novelistas o cuentistas. En un ámbito de cultura pop, en un ámbito del terror, en un ámbito de la novela comercial, te está presentando Stephen King toda la historia de su vida al mismo tiempo que te cuenta cuáles son las características principales de un escritor que él ha aprendido en todo su trayecto. Nos cuenta sobre su infancia, nos cuenta también cómo fue la primera vez que él pudo publicar, cómo fue que pasó de las revistas a las novelas publicadas en editorial. De hecho, él publicaba primero en Playboy, publicaba sus relatos en Playboy, y ya posteriormente pasó a las novelas. También nos cuenta su situación familiar, nos cuenta cuáles son las herramientas principales del escritor, cómo usarlas. Es muy curioso porque él nos da muchos consejos que al final él no sigue. Al final en sus novelas él no sigue. Por ejemplo, dice que nada debe de sobrar en la novela, y pues en sus cuentos y en sus novelas a veces le pone páginas de más, ¿no? Cositas que te puede contar en 3 patadas, les mete mucho texto. Pero bueno, esto es muy común en los escritores que dan consejos, que también ellos mismos tienen que reflexionar mucho para aplicar realmente sus consejos. Pero este es otro de los libros maravillosos que tienes que leer para poder también darte una idea de cómo es el mundo comercial, cómo es el camino del escritor, aunque no es lo mismo en Estados Unidos que acá en México. En México el camino del escritor pues está lleno de instituciones y de procedimientos que no hay en otras partes del mundo, y que en otras partes del mundo la competencia es, por decirlo así, más transparente, más leal. Aquí en México la cosa es muy diferente, pero eso no quiere decir que tenga que seguir siendo así. Entonces aquí para eso hay que prepararse, hay que utilizar todos los conocimientos que podamos para lograr cosas grandes. Así que, y parte de eso es que te leas los libros que te estoy recomendando. El siguiente libro que nos va a servir para hacernos escritores pro es Morfología del cuento de Propp. Morfología del cuento de Propp. ¿Qué tiene Morfología del cuento de Propp? Resulta ser que la estructura del cuento, como lo hemos pensado desde hace algún tiempo, pues no siempre ha sido así. Y en Morfología del cuento de Propp nos va a plantear el autor que en realidad en un estilo de cuento europeo tradicional, del surgimiento, o sea, más bien como un residuo del siglo XVIII, siglo XVII, que es recopilado por diferentes recopiladores a través de las tradiciones orales, tiene ciertos elementos. ¿Cuántos tiene? Tiene como 50 tropos. Como 50 tropos, y cada historia pues tiene de 13 a 20 tropos. Entre ellos pues puede ser la princesa en peligro, el regalo, la manzana, la puerta, el camino, el guerrero, el dragón, el asesinato del dragón. Y hay diferentes tropos que se pueden utilizar y mezclar para hacer una historia. Muchas historias, como bien podría ser especialmente pues historias de los hermanos Grimm, van a estar permeadas de estos tropos, donde alguna historia podría comenzar con lo sobrenatural, con la bestia o el animal, el regalo, la bruja, el camino de fuego, la purificación. O sea, diferentes tropos que van a ir apareciendo, y la reunión de todos estos tropos va a formular un cuento en propia regla. Ahora, esto no quiere decir que todos los cuentos todos los cuentos que se han escrito hayan sido pulcros y que hayan sido muy compactos o muy estructurados. No. Los cuentos que tenemos recopilados también han pasado por tradiciones orales, han pasado por modificaciones, han pasado por adaptaciones culturales, y se les han introducido incluso deidades que no corresponden a su construcción de origen. Pero estos tropos de Propp te pueden servir para también tú dinamizar algún cuento, integrando elementos, integrando estructuras, integrando algunos figuras que no habías contemplado y que podrían dinamizar tus cuentos y volverlos más profundos o más completos.
Vamos a nuestro siguiente libro. Ya he hablado de este otro libro en otro momento. Es Filosofía de la composición de Edgar Allan Poe. Es muy claro que Edgar Allan Poe, a pesar de que estaba escribiendo este libro con la intención de, en realidad es como un ensayo literario, con la intención de explicar cómo fue que construyó el poema del Cuervo, a pesar de que estaba construyéndolo con esa intención, él realmente se vuelve padre de un movimiento de construcción de short stories, de cuentos un poquito más desarrollados, que es el tipo de cuento que estaba desarrollando Edgar Allan Poe. Y a partir de estas short stories de Edgar Allan Poe van a aparecer cuentos ya contemporáneos. El boom latinoamericano le va a deber muchísimo a todo lo que está mencionando Edgar Allan Poe en este texto. Entonces, ¿qué va a pasar? Edgar Allan Poe lo escribe para dar cuenta del Cuervo, pero los que lo leen se dan cuenta de que esta forma de componer el Cuervo, que es un poema largo que habla sobre un universitario que tiene, que se le aparece un cuervo a la puerta de su casa, bueno, de su cuarto, y se mete el cuervo y el cuervo le recuerda a su amada que ha desaparecido, que ha muerto. Entonces esta historia, narrada en 116 versos me parece, en una métrica muy exigente, con una mezcla de recursos y diversificación de los recursos muy específica. En realidad fue la escuela en la cual se fincó el cuento contemporáneo, tanto en Latinoamérica como en la mayoría del mundo. Así que este libro en particular es muy especial que se lea, pero es más especial aún que se entienda, que se comprenda lo que se está diciendo dentro de este texto, y poderlo reflexionar y poderle dar la dimensión que tiene. Porque recuerden que en este caso Edgar Allan Poe no está hablando sobre composición, sino sobre filosofía de la composición. Y la filosofía es una indagación, es una exploración, es una pregunta, un cuestionamiento profundo sobre lo que las cosas son y lo que pueden llegar a ser. Bien, el siguiente libro, Ejercicios de estilo, de Raymond Queneau. Ejercicios de estilo, Raymond Queneau. Estos ejercicios de estilo son buenísimos porque miren, lo que hace Raymond Queneau en este libro es que agarra un cuento que él inventa, que es un cuento francamente horrendo, es una monstruosidad de cuento, es feo, es un mal cuento. Pero el chiste no es ese, el chiste es que este cuento que él genera en un inicio lo va a escribir 50 veces. Yo creo que hasta es intencional que el cuento que él escribe, para poner el ejemplo, esté feo. ¿Por qué? Porque el chiste es que te va a mostrar cómo se puede decir ese mismo cuento en 50 estilos diferentes. Y al hacerlo vas a darte cuenta que puede adquirir una belleza muy sobresaliente un cuento que no tenía ninguna carga de ningún propósito y ninguna cosa. Es un cuento cualquiera, el cual se va a escribir de varias maneras. Entonces él agrega varios estilos. Lo escribe en el estilo olfativo, es decir, en lugar de decir las cosas como descripciones normales, habla de los olores, ¿no? El aire tenía tal olor, la persona tal tenía tal olor, mi ropa tenía tal olor. Luego lo escribe en el estilo visual, cómo se veía todo, luego en el táctil, cómo se sentía toda la textura de todas las cosas. Luego en el arco iris, que es la silla era azul, la estación de tren era gris, la cara de la persona era blanca, su saco era morado. O sea, todo empieza a decir con todos los estilos. Hay estilos muy peculiares, entre ellos el estilo de composición musical, donde escribe una canción con su pautado, con su hoja pautada. Entonces va cantando la historia y hace un estilo musical. Y hay muchos estilos, pues son 50. Ese vale la pena que lo leas, vale la pena que con un ejercicio que tú hagas, escribas un estilo, escribas otro estilo, para que te vayas habituando a cómo se pueden utilizar diferentes estilos y al final juntes los estilos para conformar tu propio estilo. Vamos al que sigue, el que sigue. Sobre la tradición de T.S. Eliot. Sobre la tradición de T.S. Eliot. Este ensayo de T.S. Eliot nos habla sobre cómo el poeta, en este caso es
sobre poesía, cómo el poeta curte al mismo tiempo su espíritu, su resiliencia literaria y su mismo estilo poético o su voz poética, a través de reconocerse en la tradición y tomar distancia de la tradición. Reconocer las emociones que son posibles de generar con la poesía y llevarlas más allá del límite de lo humano, multiplicando su efecto. Esto es algo que también T.S. Eliot está heredando de Edgar Allan Poe, porque Edgar Allan Poe plantea lo mismo cuando habla del concepto de atmósfera en el cuento, plantea lo mismo en ese libro que dijimos hace rato de Filosofía de la Composición, habla de los efectos, dice, el más grande sentimiento humano, a mi manera de entenderlo, dice, es la melancolía. Así que voy a explotar esa melancolía al máximo, y eso es lo que hace en el poema El Cuervo. Y T.S. Eliot va a plantear lo mismo, pero ya hablando de todas las emociones, no solo de la melancolía. Hablará el amor, se puede presentar en un poema, pero se puede expandir el efecto del amor más allá de las emociones conocidas. Es decir, un amor muchísimo más intenso. La ira, la tristeza, todas estas emociones se pueden plantear en la literatura, pero no solo se pueden plantear, se pueden mejorar. Vamos al siguiente que tenemos pendiente. Este no es un libro completo, solo es un pedacito. Vamos a hacer justamente en este canal un video hablando sobre todos los diferentes pasos de este texto pequeño. De hecho, vamos a tener una serie de shorts. Pero bueno, este se llama El Decálogo del Perfecto Cuentista de Horacio Quiroga. Es un texto de 3 paginitas, lo puedes conseguir dentro de alguna otra antología de Horacio Quiroga de cuento. Y ahí puedes ver los 10 puntos que él te dice que puedes utilizar para mejorar como escritor de cuento y convertirte en el mejor escritor de cuento. Algunos de los que menciona son no adjetivar de más, es decir, simplemente decir las cosas, no ponerle demasiados adjetivos a las cosas. Otro, tener un autor favorito y que este autor favorito sea como una cima inalcanzable al cual tú vas a aspirar. Tratar de evitar la imitación del autor, tratar de evitarla, pero si no puedes evitarla, pues hacerla tratando de buscar tu propia voz. Entre otras diferentes reglas que nos dice en este decálogo del perfecto cuentista. Virtudes que tiene, pues que en realidad compacta, comprime todo el arte de lo que era hacer un cuento para Horacio Quiroga. Cosas que pueden ser perjudiciales, tienes que entenderle. O sea, todos los textos que les estoy diciendo ahorita y les estoy recomendando, si no les entiendes no tiene sentido que los leas, porque entonces no los vas a aplicar. Tienes que comprender, ser un escritor profesional implica jugarte el bolsillo, jugarte el destino, jugarte la vida, porque pues es algo que implica que te dediques mucho a escribir y tal vez abandones otras cosas con tal de seguir escribiendo. Entonces, vivir los libros de los que les estoy hablando es más importante que solamente conocerlos y leerlos. Bueno, ese es otro. Pronto vamos a sacar una serie y una explicación de los 10 puntos del decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga. Y vamos al siguiente libro, ¿va? El siguiente libro. Vamos a dejarle 2 libros especialmente a Walter Benjamin, el 9 y el 10. En el 9 vamos a ver Dirección Única. Dirección Única de Walter Benjamin. Y ahí me dirán, Javier, pero ¿por qué si Walter Benjamin no es un escritor? ¿Cómo de que no? Claro que es un escritor, lo que pasa es que escribe filosofía, escribe también minificciones y aforismos dentro de sus libros, y entre ellos está Dirección Única. En Dirección Única hay varios apartados que hablan sobre la técnica del escritor, como la técnica del escritor en 13 tesis, que ahí viene dentro de Dirección Única de Walter Benjamin. También viene otra parte donde habla sobre los libros gordos, los mamotretos les llama, y te plantea más o menos cómo es un mamotreto. Yo he aprendido mucho de Walter Benjamin sobre lo que es la literatura, sobre lo que es la escritura, sobre lo que es el corazón del escritor. Aquí los dejo con un par de frases que él menciona dentro de Dirección Única. Una de ellas nos dice, el genio es laboriosidad.
El genio es laboriosidad. Si quieren, después hacemos un video sobre estos textos de Walter Benjamin. El genio es laboriosidad. ¿Qué significa esto? No hay genialidad que tú hayas nacido genio. Trabajo duro y bien hecho, eso es el genio, es lo que nos está diciendo. Y eso es la literatura, eso es la novela, eso es el cuento, eso es la poesía. ¿Quieres ser un gran poeta? No va a salirte de tu ronco pecho. ¿Quieres ser un gran novelista? No va a salirte de tu linda sonrisa. Es machetearle, es trabajar, trabajar. Y esto es lo que te convierte en un genio. Otro de las frases que tiene Walter Benjamin, que también me gusta mucho para explicar el tema de la literatura, nos dice que por la noche, cuando ya vayas a terminar tu escrito, no vayas a dar por concluido un escrito que no te haya mantenido despierto desde la noche hasta la mañana del día siguiente. ¿Por qué? Pues es que quien escribe lo sabe. Cuando ya estás llegando al final, tienes que seguir. Tienes que seguir pase lo que pase. Y el último estirón que haces es muy satisfactorio, aunque tengas que desvelarte toda la noche, aunque tengas que trabajar toda la noche. Y es más bien podría ser un ritual sobre cómo escribir y hasta llegar hasta las últimas consecuencias. Recordemos que Kafka no escribía antes de las 10 de la noche. O sea, él tenía su hora específica, se ponía a escribir y escribía después de las 10 de la noche. Puede tener que ver con que trabajaba durante el día, puede tener que ver con otras cosas, pero él tomaba la noche. Y esta figura de la noche la va a retomar Walter Benjamin bastante dentro de Dirección Única. ¿Cuál es el problema? Que tienes que entender el texto, tienes que leerlo, tienes que vivirlo, tienes que ponerte en el lugar del autor, sentir la empatía. Ninguno de los libros que les he compartido hoy te van a decir las cosas peladitas y en la boca. ¿Quieres realmente entender? Ponte a escribir, ponte a vivir. Otra de las cosas que dice Walter Benjamin ahí en ese libro, dice: el escritor se debe dar la buena vida, siempre y cuando no afecte su ritmo de escritura. O sea, durante el día, dedícate a vivir. Esa es la principal materia prima de la escritura, dedícate a vivir. Y en la noche, pues escribir. Bien. El último libro, el número 10 de estos 10 libros para aprender a ser un profesional en la escritura, es también de Walter Benjamin, el autor como productor. Es una conferencia, es de filosofía también, pero tiene ahí un mensaje bien importante, que si tú elaboras un texto que técnicamente tiene una propuesta novedosa y tú entregas esa técnica como un aparato mejorado al público, o sea, cuando te lea el público de lo bien que escribiste, de lo novedoso que fue tu manera de escribir en cuanto a sus recursos técnicos, entonces esa persona que te lea no solo va a ser un lector, sino que va a quizás ser inspirado por tu desarrollo técnico a convertirse en un escritor, a convertirse en un productor. Y para Walter Benjamin esto era algo revolucionario, porque si todos fuéramos productores, entonces el sistema de explotación de los medios culturales no existiría. Así que ese es el mensaje último. El mensaje último es: si estoy yo subiendo este video de 10 libros para volverte un escritor profesional, es porque tengo intención de que tú que estás del otro lado te avientes a escribir de manera profesional y te vuelvas de consumidor de literatura en productor de literatura. Bien, si no lo haces, pues no pasa nada. Simplemente el mundo sigue como está. Si no lo haces, está bien. Pero si lo haces, está mejor. Bien, gracias a todos, gracias por aguantarme todo este rato. Yo soy Javier Trejo, el Profesor Crack. Los invito a seguirme en mi canal, Profesor Crack TV. Si ya llegaste hasta aquí, pues sígueme en todas mis redes sociales. Estoy en Twitch, estoy en Instagram, estoy en Wattpad, estoy en Twitch como Profesor Crack MX. Estoy aquí como Profesor Crack TV en YouTube. Estoy en Wattpad como Prof Crack 11. Y estoy en TikTok y en Instagram y en Facebook como Profesor Crack. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas y nos vemos la próxima. Muchas gracias, chao, chao.